había algo de corrección política, de patrullero moral, de cacheo ideológico, que así cómo vas a hablar de esto, cómo te atreves a meterte con esto, que son las falsas denuncias, mayormente de violencia y abuso sexual. Muchas de mujeres denunciando a exparejas. También puede haber a la inversa. Esto puede cambiar, puede modificarse, porque hasta ahora la falsa denuncia prácticamente era gratis. Era como jugarte un billete de lotería gratis. Alguien, no voy a decir mujer u hombre, ambos, podían denunciar a una expareja o a alguien, y si esa denuncia era falsa, no tenía demasiadas consecuencias para el falso denunciante. Bueno, hay un proyecto para endurecer las penas y que no sea tan gratuito ir a hacer una falsa denuncia. Y agrego a esto una escalada, que es, existen organizaciones de peritos y de jueces, hay eslabones de la justicia que tienen un mecanismo aceitado para fabricar pericias falsas y facilitar que corra para arriba una falsa denuncia y una condena que al final se demuestra que era falsa. Está con nosotros Josefina López Mackenzie, que les va a contar algo que acaba de ocurrir en Rosario, Santa Fe. Está Carolina Lozada, que es autora de un proyecto para endurecer y modificar esto que pasa con las falsas denuncias. Bienvenidas ambas, ¿cómo están? Gracias, hola Diego. Bien, quiero hacer... ¿Qué pasa hoy, Claudio? ¿Cómo si alguien denuncia y es falsa la denuncia, qué consecuencia hay? Conversábamos anoche, no pasa nada, es como una cosa que decías vos, marginal. Por supuesto, el delito sigue siendo, hay un delito de falsa denuncia, pero que no tiene consecuencias penales severas, no hay cárcel, hay una multa, una expectativa de una pena de prisión en suspenso. Básicamente no pasa nada, vos lo dijiste, es casi gratis. Es un piletazo y es algo que empieza a cambiar en otros delitos también. O sea que vos no podés decir cualquier cosa ante un tribunal. Y algo muy importante que seguramente vamos a compartir ahora es muchas veces en casos como este, no solamente en estos delitos, pero en estos delitos particularmente, la justicia deja todo en manos de peritos que no sabemos quién son muchas veces, ni qué trabajo hicieron, ni en qué basaron sus conclusiones. Dicen, acá me dicen que usted es malo, así que, a ver, malo da tantos años, culpable. ¿Dónde está el criterio, las pruebas? Y dijo el perito, dijeron acá toda esta gente. Conocemos todos muchos casos de esto, pero bueno, un poco el eje en lo judicial. ¿Qué pasa dentro de la justicia? Bueno, voy a hacer una aclaración que tal vez sea innecesaria, y es, hay, por supuesto, un porcentaje altísimo de denuncias que son reales y son culpables las personas que son acusadas. No hay duda sobre eso. Vamos a recortar el universo, que no es pequeño. En este momento, del universo total de las denuncias, hay un porcentaje probablemente mayoritario que sean reales. Pero hay una porción no menor que está destruyendo familias, son bombazos que destruyen a hijos, a hijas y a familias, porque esto tarda en revertirse. Voy a sumar también a Francisco Neto, que es abogado, bienvenido. Gracias, ¿cómo te va? Está también Viviana Cosentino, que es denunciante de una red de falsas denuncias en Santa Fe. Está desde Santa Fe. Viviana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. ¿Qué se descubrió en Santa Fe? Mira, no sé si hablar de qué se descubrió, qué se denunció más bien, porque todavía se está investigando. Lo que denunciamos un grupo de colegas que representamos a 7 papás es la presunción de la existencia de una red de psicólogas que estarían generando informes para que las denunciantes, en este caso son mujeres porque estamos hablando de 7 papás, puedan sostener las denuncias que hacen de abuso sexual y sobre todo las medidas cautelares que se dictan para impedir el contacto de sus padres con sus hijos. ¿Qué hacían estas psicólogas, presuntamente? Mira, básicamente lo que nosotros fuimos advirtiendo era que encontrábamos muchas similitudes en ellos lo llaman indicadores específicos o inespecíficos de abuso sexual, que son conductas que ven en los chicos
como retraimiento, irritabilidad, llanto, que vuelven a orinarse encima, Regresiones. exacto, que cuando se habla del papá se retraen o miran para otro lado, o cuando tienen que dibujar, dibujan a la familia y excluyen al papá y no quieren hablar del papá. Rasgos que llamaban la atención, que se daban o se repetían en todos los casos. A lo que se sumaba que en otros profesionales que fueron interviniendo en las distintas denuncias, como pediatras, psicólogos de familia, abogados del niño o gentes del colegio, no advertían esas mismas conductas o esos mismos patrones que estas psicólogas manifestaban que se daban en el ámbito de la terapia, porque eran psicólogas que atendían a los niños. Entonces emitían informes a pedido del juez o lo presentaba directamente la madre, donde indicaban que veían esos patrones, que el posible autor era el papá y que aconsejaban entonces no vincularlo tanto con el padre como en algunas ocasiones incluso lo extendían a toda la línea paterna porque decía que podía ser nocivo para el chico y perjudicar su tratamiento, encontrarse a lo mejor con los abuelos que le iban a recordar al papá. Bien. Lo Carolina. cual, Sí. sí. Lo cual, termina, por favor, sí. No, que con lo cual esto significaba que el chico quedaba excluida de toda su línea paterna, no solamente con su papá, ¿no? Bien. Carolina, vos tenés un proyecto, ¿qué viste? Esto esto está sucediendo ahora, pero venía sucediendo. Hay muchas denuncias de falsa denuncia. Sí, nosotros venimos luchando desde el año 2022. Yo empecé a ser senadora en 2021, en diciembre. Cuando empezó 2022, Andrea Guacci, que es una víctima de falsas denuncias, su marido, se tuvo que ir a vivir a Italia, para que se den una idea. Él era el entrenador de la selección argentina de fútbol juvenil. Me trae este problema y quien la trae a Andrea es Guillermo Pardini, que seguramente ustedes lo conocen, sí, colega nuestro, con quien yo había trabajado mucho tiempo y con quien puedo dar fe que es una buena persona, y había tenido una falsa denuncia y se quedó en la calle. Guillermo lo viste cancelado de todos los medios, terminó manejando para una aplicación, vendió todo lo que tenía en su casa, porque eso es lo que pasa con las falsas denuncias. Te destruyen la vida. Alguien viene y dice que vos violentaste a una mujer o agrediste sexualmente a tu hijo, lo cual ya de leerlo, yo por lo que voy hablando con las víctimas, ya de leerlo no te lo pueden decir, porque es tan fuerte para cualquier persona que le digan que violó a un hijo o que tocó a un hijo, que es vergonzoso para cualquier persona inocente. Destruyen la vida de una persona porque la persona se termina quedando incluso sin trabajo, si tiene la suerte de no ir presa, porque estamos hablando de que hay mucha gente presa en este momento por falsas denuncias y que no han tenido un proceso como el que deberían haber tenido para estar en esa condición. Destruye vidas como pasó con Lucio Dupuy. Todos ustedes recuerdan el caso de Lucio Dupuy, ¿no? El chiquito que fue asesinado por su mamá y la pareja de su mamá. El abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, ha venido a todos y cada uno de los eventos respecto de falsas denuncias para generar conciencia que hemos hecho en el Senado, en el interior del país, en diferentes ciudades y todo. Y él siempre dice, Lucio fue víctima de 7 falsas denuncias, porque son las que lo separaron de su papá y de todo el entorno del padre. Me llaman abuelas de todas las provincias, porque es como... Mi teléfono es bastante público porque soy periodista y lo tiene todo el mundo. Entonces, realmente me involucro con los casos, pese a que quizás no debería, porque son realmente fuertes y vos no puedes mirar para otro lado. Abuelas que me dicen, hace 8 años que no veo a mi nieta, lo único que quiero es que aunque sea alguna de las audiencias la lleve, porque de repente la madre no la lleva porque no quiere, y verla una vez más antes de morirme. Y te juro que se me pone piel de gallina cuando te cuento esto. Terrible. Porque, y así también te puedo contar de mujeres que han venido a los eventos de falsas denuncias que han contado que sus hijos se han suicidado por haber tenido una falsa denuncia. Y que la persona que lo denunció falsamente después pide disculpas. Pero claro, ese chico ya se mató. Esto es gravísimo. José, ¿qué red podría estar operando? Porque esto cobra
una sofisticación, pues estamos hablando de presuntas organizaciones que trabajan coordinadamente para estructurar una falsa denuncia y meterle todos los condimentos. Sí, hay una verdadera industria de juicios hechos en base a falsas denuncias de abuso sexual infantil y de violencia de género y de torturas. Dicho esto, me gustaría agregar que me parece que Viviana, la abogada de Santa Fe, también lo podría aclarar, que la bandera roja, la alerta que se prende en el Poder Judicial o que se debería prender cuando viene una denuncia de presunto abuso sexual infantil, cuando eso viene en el contexto de un divorcio, de una separación conflictiva, ahí se deberían prender las alertas. Digo, es algo que aparece en las falsas denuncias, es que en ese momento... Una recurrencia, ¿sí? Claro. Es una separación en muy malos términos. Claro, ahí se utiliza como venganza. Bueno, y vos me preguntabas por las redes. Sí, hay verdaderas organizaciones, tienen por lo general abogados, tienen peritos, que son psicólogos, que son médicos en algunos casos y otras disciplinas, pero esos dos, y por supuesto es un negocio. Pero ¿cómo? Hagámoslo llanamente. Un divorcio conflictivo, ¿cómo es? Un abogado o una abogada se acerca a él o a ella y le dice, mira, hay una cosa que podrías hacer. Sí, claro. Hacé el circuito, ¿cómo es? Mira, muchas veces pasa que la gente que está en una separación medianamente conflictiva, que ya está en el fuero de familia, con cuestiones de alimentos, con cuestiones de régimen de visita, hay organizaciones delictivas absolutamente inescrupulosas que te empujan un poquito al fuero penal. Entonces, de repente... Decime, ¿cómo empujame al fuero penal? Dale. Pero él no la miraba en el baño a tu nena, con eso puede alcanzar para hacer una denuncia penal, ¿sí? Con eso se desata una tormenta que al instante genera el impedimento de contacto, que cuando, digamos, que también es un delito, cuando genera la medida de protección, pero a veces cuando eso es falso es un delito, ¿no? Carolina decía algo muy delicado que es el tema del suicidio. Y vos decías, Diego, también que hay denuncias contra madres. Efectivamente, falsas denuncias. Nosotros el año pasado en Telenoche hicimos un informe que le pusimos el robavidas, donde el hilo conductor de las falsas denuncias, así como en Rosario, son psicólogas las presuntas autoras o peritos que impulsan denuncias truchas. Bueno, acá era un estudio jurídico muy conocido del Departamento Judicial San Isidro, donde ese estudio jurídico aparecían todas las falsas denuncias. Contra papás, por supuesto, abuso de sus hijos, y también contra una mamá. Y a esa mamá, que le inventaron una causa por abusar de sus hijos, su hijo se le suicidó. O sea, esto es algo terrible. Es un negocio, no es solamente una cuestión militante, ¿no? De decir unas cosas sobregiradas. Hermana, yo te creo, no es eso. Bueno, pero está bien la frase esa, porque mucho, y cuando vos hablás con gente de la justicia, con fiscales, te dicen, bueno, hermana, yo te creo, yo estoy adentro de un tribunal o adentro de una fiscalía y yo lo traduzco en hermana, yo te creo. Sí, pero pará, en la justicia todos tenemos que mostrar pruebas por lo que hacemos, por lo que no hacemos. Exactamente, no pasa por creencia. En un principio, en hermana, yo te creo. Yo creo que sirvió para tomar conciencia de un montón de situaciones. Ahora, cuando se fueron de mambo... Al revés, y ensucian esa bandera. Bueno, eso es lo que yo sostengo una y otra vez. Lo que están haciendo es bastardeando a la verdadera causa en contra de la violencia de género, en contra del abuso sexual infantil, porque los recursos de la justicia hoy, en lugar de estar yendo hacia las verdaderas víctimas, están yendo a... se dilapidan directamente en todas estas falsas denuncias. Carolina, hay gente que está cobrando, hay organizaciones, hay psicólogas y psicólogos que están mintiendo pericias. Miles de dólares. Y perdóname, implantando falsos recuerdos en los chicos. Sí. Oneto, ¿qué viste vos de esto? No sé por dónde querés que empiece. A ver, de la hermana yo te creo para adelante es todo un desastre. La hermana yo te creo no es ni más ni menos que la reproducción del sistema de persecución inquisitorial. Hay un libro que se llama El martillo de las brujas, que escribió Heinrich Kramer en 1400 y monedas, que cuando vos lo analizás, la forma en que se perseguían brujas es el mismo. Y si quieres, hablamos de eso largo y tendido. Yo tengo hecho Pero a mí me gustaría hablar sobre la implantación de recuerdos. El problema hoy que vos tenés, ni siquiera es una organización privada, es el Estado.
Va una mujer hoy y hace una denuncia en la comisaría, la mandan a la fiscalía. De la fiscalía la mandan del centro de asistencia a la víctima. La atiende un psicólogo que reproduce lo que ella dice y dice, sí, el relato es verosímil. Es verosímil y cuando le preguntás por qué en un juicio, te dicen porque no se contradice, porque tiene un hilo conductor, porque tiene falla de memoria. Es decir, como no es absolutamente descabellado, es verosímil. Yo la semana pasada interrogando a un psicólogo en un juicio me dijo, no tenemos un método para saber si una persona miente o dice la verdad. Le digo, bueno, pero ¿cómo es que usted llega a la conclusión de que esto es verdad o mentira? ¿Cuál es el margen de error de su método? No tiene margen de error. Entonces, a partir de ahí, a partir de eso, lo traen y te dicen que se lo contó a 5 amigas más. Entonces, en realidad, lo que vos tenés es una condena que ocurre con un relato único. Porque no son relatos independientes, es el mismo relato reproducido por una multiplicidad de interlocutores. Para ponerte un ejemplo claro, es como que yo tengo un pagaré por 10 pesos y haga 20 fotocopias. Y ahora tengo 20 pagaré por 10 pesos. No, tengo uno solo. Entonces, lo que ocurre es perverso. Bien, pero después se escala cuando aparece un grupo en este caso en Rosario, de psicólogas que usan indicadores parecidos. Y eso dio para sospechar, Viviana. Repetí cuáles indicadores usaban en las pericias las psicólogas. Las nombro en femenino porque vos dijiste que eran psicólogas, eran un grupo de mujeres. Psicólogas. Podrían ser varones, no es de género esto. Adelante. No, son psicólogas porque son 3 mujeres las que denunciamos. Y es un poco lo que vos decías hace un ratito de el recuerdo implantado. ¿Por qué? Porque estas psicólogas no solo comienzan a atender al chico con el relato de la mamá y considerándolo ya como un chico abusado y descartando cualquier otra posible causa de suponiendo que esos indicadores que ven fueran ciertos, que yo la verdad lo pongo en duda porque, como dije, otras personas después no lo advirtieron, pero aun cuando fueran ciertos, ellas descartan cualquier otra posibilidad y de hecho he tenido la oportunidad de interrogarlas en juicio y preguntarle, pero ¿no se te ocurre que a lo mejor la irritabilidad, el llanto excesivo, el retraimiento puede ser producto del conflicto que existe entre sus padres? Y me decían, no, porque son indicadores que en su conjunto a mí me dan la certeza de que son indicadores de que ese nene fue víctima o esa nena fue víctima de abuso. Bien. Ahora, Sí. en su momento no se hace la cámara Gesell, por lo menos en estos casos, de manera cercana, porque ¿qué te dicen? No está en condiciones de hacer la cámara Gesell. Entonces, en el caso de mi cliente, por ejemplo, a su hija, él la deja de ver cuando tiene 3 años y la cámara Gesell de esa nena se hizo el año pasado, cuando esa nena tenía casi 11. Bien. Entonces, Sí. en 7 años que pasaron desde que esa nena fue aislada de toda su familia paterna, al punto tal que su abuelo se murió sin poder volverla a ver, y recibiendo el tratamiento de una persona que la está tratando como una nena abusada, ¿cómo me pueden sostener que no tiene ningún recuerdo implantado al momento de declarar en cámara Gesell? Espera, porque yo quiero que contemos que se implantan recuerdos. ¿Quién puede Claro. explicarlo? Se puede trabajar con los chicos y se puede modelar la arcilla de algo que pasó, manipulándolo y haciendo agregados. Y la memoria no es una escritura donde hay un señor escribano que testifica lo que pasó. La memoria es plástica. Vos Disculpa. en tu casa sabés que... Hay El una año cosa- pasado, Diego, Sí. perdóname, ¿Cómo se implanta un recuerdo? lo explicó en una cámara oculta un abogado carancho que hicimos nosotros, que está en una organización de falsas denuncias de abuso, y él dijo en una cámara oculta que nosotros la pasamos, le dijo a un padre que era víctima de una falsa denuncia, dijo, yo con tu hijo hago lo que quiero, porque tu hijo es muy bonito. Va a decir siempre lo que le diga la madre. Si yo a tu hijo le digo, decí que vos le pegaste el tiro a Cristina, lo va a decir. Si le digo, decí que vos lo secuestraste a Logan, así, lisa y llanamente lo decía en la cámara oculta alguien que se dedica al tema, que vive de eso. Caro. Y también te lo puede contar Tomás Ghisoni en primera persona. El caso de Tomás Ghisoni salió del evento de falsas denuncias que hicimos a principios del año pasado. Así como vamos a hacer uno ahora en el Senado, a principios del año pasado. Tomás Ghisoni, que había él mismo,
con la madre, denunciado al padre por abuso sexual, durante muchos años, por más de 10 años, no vio a su papá y a él le implantaron recuerdos. Pero recuerdos que hoy con 18 ya no le cerraban y había vacíos y silencios que resultaban incómodos dentro de la familia de él, y él lo cuenta en un video. Tomás, ¿qué es lo que vio? Tomás vio en el evento de falsas denuncias, en el Senado vio a su hermano y a su papá, pero más que nada a su hermano, que fue quien dio testimonio, contar lo que la madre le había querido hacer y que él no había querido, pero porque él era más grande, pero que sus dos hermanos más chicos se habían quedado en esa situación. Bueno, él al ver viralizado el video de su hermano, le empiezan a cerrar, se le caen todas las fichas. Y en realidad, si te pones a pensar, yo no soy psicóloga, vos sí, puedes decir, yo creo que hasta constituye como un abuso sobre un niño, implantarle un recuerdo que no tiene y que haya sido tratado durante un montón de tiempo como un chico abusado cuando no lo fue. Sí, y que además, perdón, el abuso se completa porque en el caso que vos estás mencionando también fue peritado con una pericia íntima para fabricar la causa que fue tildada de falta de ética y demás. Yo, si alguien recién se suma y está viendo, voy a decir lo que no hace falta decir, pero lo voy a decir igual. Existe el abuso. Sí, existen miles de casos de abuso. Sabemos que los sistemas familiares en general, digamos, el abusador no es el monstruo del baldío, sino que está dentro de la familia. Todo eso lo sabemos y existe. En este programa, en este momento, estamos haciendo un recorte sobre algo que cada vez se empieza a visibilizar más, que es los estragos que causan las falsas denuncias. Y cómo hay organizaciones que pueden fabricar casi industrialmente todo un proceso de falsa denuncia donde hay un juez, porque hay jueces, claro, y donde también hay peritos que ya saben cómo hacer. Está llave en mano. Llave en mano. ¿Querés comprar una falsa denuncia? Habla con fulano que te arma todo. Entonces mi pregunta es, hoy y después de la reforma, ¿qué pasa si alguien se descubre que hizo una falsa denuncia? ¿Qué pena tiene? Y si se modifica la ley, esto va después de la tanda, ¿cómo es y cómo va a ser para aquel que haga una falsa denuncia? Tanda. El grupo que nos tocó, Jordania pega más patadas que heladera vieja. Tengo el diagnóstico. Ansiedad mundialista. En Naldo tenemos de todo para superar la ansiedad mundialista. Muchachos, una de estas tienen, la tengo desde el 78, 3 estrellas tiene. Proteger tu casa es muy importante. Confía en los especialistas de X28. Ya monitoreamos miles de hogares en todo el país. Y siempre con la última tecnología. X28 activada. Nadie cuida mejor tu casa que los especialistas de X28. Bueno, muy bien, retomamos. Falsas denuncias. ¿Qué le pasa ahora? ¿Qué pena tiene un falso denunciante y qué pena podría tener si hay una reforma del código? 2 meses a 1 año y creo que son 12.000 pesos en el caso de multas. Nosotros en la reforma que nosotros estamos proponiendo Repetilo, ahora... ¿no? Pará, repetilo. Sí, es como un chiste, es como un chiste de mal gusto. Vos le arruinás la vida a una persona, a una familia, a niños, a dos por lo abuelas. menos, al niño y al padre o a la madre. Exacto, sí. Como mínimo. Además, bueno, hay como un montón de derechos que después se violan. Todo lo demás, sí. Y no hay pena de prisión, la condena es de 2 meses a 1 año. Y creo que la
hay una multa que creo que es de 12.000 pesos o 15.000 pesos, algo así. ¿De qué te acusan? Para, digamos, ¿cuál es la figura o neto? No, que una te- falsa para- denuncia en general en ese Sí, caso. que- No hay agravantes. Un falso denunciante que lo descubren como falso denunciante, hoy ¿cómo se llama No ese existe. delito? Hoy se llama Falso espejismo. testimonio. No, está la falsa denuncia del 245. Falsa denuncia. Pero cuando intervienen psicólogos formando una red delictiva, ¿no puede ser considerado una asociación ilícita? Es que Luciana, eso se puso de moda ahora porque no sé qué pasó, pero esto viene pasando sin redes de psicólogos. Condenan gente con los psicólogos del Estado, sin redes de psicólogos. Viene el psicólogo y te cuenta que sí, tiene signo de sintomatología compatible porque mira para la derecha. ¿Y usted cómo sabe, señor, eso? Bueno, porque me lo contó. Interpretación de dibujos, un clásico. ¿Y usted cómo ¿no? sabe que no le miente? No, bueno, porque no tengo motivo para desconfiar. Entonces invierten la carga de la prueba, lo colocan al acusado en la circunstancia de demostrar su inocencia. Entonces, ahora, evidentemente, lo que ha ocurrido, lo estoy padeciendo con un caso de un cliente que no quiero decir el nombre, pero ha ocurrido que la denuncia era tan inverosímil a punto tal que la denuncia arranca porque la madre dice que la nena de 2 años dijo, papá me tocó. La nena, en una revinculación que tiene con la abuela, está filmada diciendo, yo mentí, papá no me tocó. Bueno, y para revivirlo, lo que hicieron fue traer unos psicólogos de una institución, que no viene al caso mencionar cuáles son, y hicieron todo un acting. Pero lo que ocurre hoy es que condenan gente sin prueba, directamente. O si no, la otra, el perverso juicio abreviado. Vas a juicio oral, viene el fiscal y te dice, macho, ¿no vas a abreviar? Y no, porque yo está floja de papeles. El juez te condena. Te va a condenar. Y el juez te dice, declárate culpable. Entonces, lo que vos tenés que hacer es perverso. Ahora, yo le recomendaba al cliente hacer juicio abreviado para no ser más pista que el Papa. Le digo, flaco, te están diciendo que te van a condenar. Te lo están diciendo. Esto ocurre en el día a día. Y contra eso hay que Gente luchar. que tiene que aceptar culpabilidad sobre Pero algo que no lo tiene y es atroz. Sí. El proyecto que estamos proponiendo y que venimos proponiendo desde 2022 y que yo creo que ahora va a salir, propone penas en la falsa denuncia en general de 1 a 3 años y en la falsa denuncia tenemos un agravante cuando son temas de género o de violencia de género o de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes o violencia contra ellos y la denuncia es falsa y se demuestra que es falsa la denuncia a sabiendas de que... Con dolo. Claro, con dolo, pero no sé cómo explicarlo para... Con conocimiento. Que vos lo hacés con conocimiento Adrede. de que lo hacés solamente para dañar a otra persona, sabiendo que es falso. Si se demuestra eso, la persona puede ir presa, o sea, la pena va de 3 a 6 años, ¿no? Puede ir presa según lo que diga el juez. Si le da 3 años no va presa, dígame doc si no, y si le da 3 años y un día va presa. Pero si sos un perito o si sos algún profesional de los que interviene, las penas, o sea, los agravantes son mucho mayores y pueden ir hasta los 9 años de prisión efectiva. Bien. Y el doble de inhabilitación de... José, ¿esto es una red? Sí, esto es una presunta red en el caso de Rosario y en otros que vienen antes, cosidos por los mismos personajes. Detrás de la ONG que denunciaba Viviana, la abogada recién, está un ex juez federal conocido, el juez Carlos Rosansky. Hay otras caras conocidas también, como por ejemplo la socióloga Dora Barrancos, que era asesora de Alberto Fernández, Sí. y las psicólogas que ahora están acusadas de supuestos informes copiados y pegados en serie. Ahora, bueno, Rosansky es un personaje conocido, él tenía 2 caras, ¿no? Por un lado era el héroe que hacía los juicios de lesa humanidad en la Justicia Federal de La Plata, y por otro lado tenía otra cara que le habían puesto el apodo a su tribunal, que era Prescribelandia. ¿Por qué? Bueno, porque él había dado la orden a sus empleados, que después lo denunciaron también por violencia y por esto, y por eso se tuvo que ir o eligió irse para no afrontar un jury. Él había dado la orden de que en su tribunal se trabajaban solo las causas de crímenes de lesa humanidad, que eran que les daban chapa, y todo lo que era secuestros extorsivos, narcotráfico, se prescribía de a centenares, Diego. Bueno, esta organización que se llama AEVA y que ahora está en tela de juicio por esta por este supuesto modus operandi de falsos abusos en Rosario, es la misma que estuvo detrás de, les va a sonar, el caso de Pablo Ghisoni, bueno, el que mencionaba Carolina recién. Su absolución está confirmada ahora por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y el hijo también contó en un video que era mentira. Y hay otro caso
paradigmático con esto, que es el Nicolás Valerdi, que es un chico que hace 17 años que no puede ver a sus 2 hijas, que fue sobreseído en la instrucción, que fue absuelto por un tribunal en la capital federal y que déjame decírtelo así, las patotas de género con terminales en el Estado, Secretaría de Género de La Matanza, Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires, patotas de género, empujan y empujan y empujan igual para que vaya preso. Y esto, y con esto cierro, tiene 2 puntas. Primero es la denuncia falsa con una pericia trucha de estas psicólogas, de una médica, quien sea. Y después, cuando no les gusta lo que la justicia resuelve, porque ellos van a la justicia ahora, si no les gusta lo que la justicia resuelve, prenden fuego una fiscalía. Nicolás Valerdi se escapó por los techos cuando lo absolvieron. ¿Hay una ruta del dinero o no? Por supuesto que es económico, porque esto es un negocio. Acá vos arrancás con pericias que para contratar una pericia, para impulsar una falsa denuncia, mínimo estás hablando de $4.000, $5.000. Y después, cuando esto prospera y vos ganás en el fuero penal, después viene el negocio en el fuero civil. Entonces hay una expectativa de largo plazo. Esto no es un mito. Claro. Pero está comprobado que si un perito o un perito normal, sin nada turbio, vale 1, esto ya sabés que te va a hacer una pericia falsa y te cobra $4.000. No sé eso, lo que sí sé es que estos son los peritos de las pericias militantes, de las teorías deseadas, de presunto abuso sexual, que ellos, si no les gusta, si absuelven a alguien, como dijo el propio Rosán, que lo entrevistó en los últimos días, él dio una entrevista cuando sale la noticia de esta red en Rosario, le dice un colega, Hernán Funes de Rosario, lo entrevista y le pregunta qué tenía él para decir, y él, en palabras más, palabras menos, dijo que el que dudara de las denuncias de abuso sexual infantil era un bandido y un pedófilo. Entonces, cuando la justicia absuelve, es patriarcal o es pedófila. Y van, y te digo, Nicolás Valerdi, el caso que les contaba, cuando lo absuelven, porque no había nada y estaba detrás la misma gente que había armado el caso Ghisoni, se tuvo que escapar de un tribunal de acá, de Lavalle, por los techos, porque lo perseguían, lo escrachaban y lo querían linchar. Esto funciona así y es un negocio simbólico y económico. A mí me parece que hay varias cosas que se mezclan y se superponen. Una cosa es un delito montado sobre una oportunidad que da un problema en una familia. Ahora, lo que plantea Oneto es otra cosa. Él está señalando que en el Estado hay una estructura en la que las personas pueden denunciar falsos delitos porque la prueba que se le pide es muy menor. Y subrayaste mucho el tema del hermana, yo te creo. Porque acá el riesgo es que, está bien, las mujeres durante mucho tiempo en el sistema judicial fueron poco visibilizadas, ¿no? Minimizadas sus denuncias, descartadas. El hermana, yo te creo, en el foco que se empieza a poner a las cuestiones de género en un momento, en los últimos años, viene a llevar al máximo ese cambio de rumbo del sistema. Ahora, eso quizás esté sobregirado. El problema es si no se sobregira en sentido contrario, que se vuelva al punto de partida. Pero no estamos invalidando la lucha para la igualdad, estamos diciendo otra cosa. Pero espera, digo, el problema es que esta ley sancione, vuelva al punto de partida de que aquellas denuncias que tienen sentido de mujeres violentadas o de chicos violentados empiecen a descartarse porque ahora hay una figura legal que permite... Digo, lo que dice Carolina. Es un tema delicado. Es válido, ¿no?, lo que ella dice, porque obviamente que siempre vas a tener ese riesgo de que la gente piense, y por eso es bueno informarlo y educar a la gente explicándole cómo funciona esto. Porque mucha gente te dice, no, bueno, pero ahora entonces las van a amenazar a las mujeres con que te voy a hacer una denuncia por falsa denuncia. Para que una persona vaya presa por falsa denuncia, no es que cuando absuelven a una persona automáticamente salta un juicio por falsas denuncias. No. Cuando una persona es absuelta, si quiere puede comenzar un nuevo juicio que arranca esa mujer o ese hombre que denunció, ponele falsamente, arranca con la presunción de inocencia de esa persona, ¿no? Y tienen que demostrarse que esa persona no es que se confundió, no es que hubo un error o que la engañaron a ella los peritos. No.
se tiene que demostrar que a esa persona lo hizo con dolo directo, o sea, lo hizo con la sola voluntad de perjudicar a esa Bien. otra persona. Bien, No es tan sencillo de demostrar. Bien, esto se va a tratar en unos días, seguramente volveremos con el tema. Les quiero agradecer a todos, también a Viviana desde Rosario. Vamos a hacer una tanda, por favor. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, como les decimos siempre. Y ahora, Jessica Bossi. Hasta mañana.